grande en los cielos, Él es grande en la tierra. Él es grande en su iglesia, en nuestras vidas. Él es grande, Él sigue siendo grande, aleluya. Y por eso le bendecimos y le glorificamos y le exaltamos. Amén. Cuando celebramos un cumpleaños de alguien, el nacimiento, todo va dirigido hacia Él. Todo va dirigido hacia esa persona o hacia ese niño. Cuando su niño cumpleaños, lo que sea, yo siempre pongo el ejemplo, si es un niño y le gusta Dora la exploradora, hay Doritas exploradoras por todas partes, el mantelito, las servilletas, el fondo, el vestidito, está la muñequita de los ojones grandes por todos lados. ¿Por qué? Porque se trata de agradar a esa persona, ¿no? Cuando su esposa o su esposo cumpleaños y le celebra, usted busca todo lo que le agrada, el regalo, lo que sea. Pues si estamos así mismo celebrando y recordando el nacimiento de Jesús, que no es para dejarlo para una sola ocasión, ojalá y todos los días lo celebráramos y lo recordáramos, que todo sea para Él, todo cuanto hablemos, en todo sea su nombre engrandecido. Amén. Que sea una continua y completa alabanza y adoración siempre en nuestros corazones. Amén. Porque lo importante es que Él haya nacido en tu corazón y que allí esté creciendo cada día esté creciendo dentro de ti a la medida que tú vas creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Para eso nació, para ser formado en cada uno de nosotros. Amén. Y por tanto, en este día vamos a estar hablando de Jesús. ¿A cuántos les gustan hablar de Él? A mí me encanta hablar del Señor. Me gusta hablar de Jesús. Vamos a abrir nuestras Biblias. Let's open our Bibles today. Recuerde, cuando leemos las Escrituras, escúchela como de la propia boca de Dios. Remember, when we read the scriptures, we hear it from the same mouth of God. Lucas capítulo 1, vamos a leer la palabra de Dios. Versículo 26. Luke 1:26. ¿Ya la tienen todos? Amén. Dice la palabra de Dios: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella. La llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Amen. In Luke chapter 1 from verse 26 and on, it reads in the following manner: in the 6th month, God sent the angel Gabriel to Nazareth, a town in Galilee, to a virgin pledged to be married to a man named Joseph, a descendant of David. The virgin's name was Mary. The angel was sent to her and said: greetings, you who are favored. You are highly favored. The Lord is with you. Mary was greatly troubled in his words and wondered what kind of greeting might this be. But the angel said to her: do not be afraid, Mary. You have found favor with God. You will be with child and give birth to a son, and you are to give him the name of Jesus. He will be great, and he will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his father David. He will reign over the house of Jacob forever. His kingdom will never end. How will this be, Mary asked the angel, since I'm a virgin? The angel answered: the Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. So the Holy One to be born will be called the Son of God. Even Elizabeth, your relative, is going to have a child in her old age, and she who was said to be barren is in her 6th month.
For nothing is impossible with God. I am the Lord's servant, Mary answered. May it be to me as you have said. Then the angel left her. Amén, puede sentarse. Amen. You may be seated. Una cosa sí estamos seguros que Jesús nació hace ya poco más de 2000 años. One thing we're sure of, that Jesus has already been born more than 2,000 years. Y el nacimiento de Jesús es el evento central en toda la historia de la humanidad. And the birth of Jesus is a very central act in all the story of history. Nunca nosotros jamás hemos escuchado en ninguna parte del mundo que se celebrara el nacimiento de Buda. Whenever else in the world have we've heard that they've recognized the birth of a newborn. Nunca jamás hemos escuchado que se celebre el nacimiento de Smith, Oh, never else have we heard that they have recognized the birth of a Smith, ni de Russell, el de los Testigos de Jehová, or of the Jehovah's Witnesses, ni de Elena White, la líder de los del séptimo día, or Helen White, the leader of the Seventh-day Adventists, ni siquiera de los llamados representantes de Jesucristo en la tierra, los papas católicos. nor of any of the other representatives of Christ here on earth, the Pope and all the other priests. Tampoco nunca hemos escuchado que en algunas partes del mundo jamás se haya paralizado el comercio por causa del nacimiento de alguien. Nowhere else in the world have we heard that there's been so much commercial stopped Ni los bancos. because of the birth of someone, nor the banks. Inclusive se detienen algunas actividades de los gobiernos aún ateos Even atheistic government is stopped para celebrar no solamente el nacimiento, sino aún la llamada Semana Santa, la pasión y muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. not just only the virgin birth of Jesus Christ, but also Good Friday and Easter and the Resurrection Sunday. Si nosotros meditáramos un instante, pudiéramos ver cómo impactó Jesucristo a toda la humanidad. If we stop and think, we would be able to understand how greatly Jesus impacted all of humanity. Jesucristo está en la boca hasta de los satánicos del rock, The name of Jesus, even in the mouth of the Satanist. de los que se burlan de Dios, atacan a la persona del Señor Jesucristo. Even those that mock God, the name of Jesus in their mouth. Y usted se ha preguntado alguna vez por qué no atacan a Buda o a Russell o qué sé yo, a Elena White o cualquier otro líder religioso. ¿Por qué tiene que ser a Jesucristo? I don't know if you've ever asked yourself, why would they attack any of these other religious leaders, but why do they got to attack Jesus? Porque Jesucristo es el centro de la controversia. Because Jesus is the center of their controversy. Porque Jesucristo es la revelación del misterio de la piedad. Él es Dios manifestado en carne. Just Jesus is God manifested in the flesh. Tal como lo profetizó el profeta Isaías. Just like the prophet Isaiah prophesied it. Cuando dijo, porque un niño nos es nacido. He said to us, a child is born. Como niño estaba señalando su humanidad. As a child, he was signifying his humanity. Hijo nos es dado. For a child is born. Como hijo de Dios estaba señalando su divinidad. Speaking about to us a son is given, he was speaking about his divinity. Y el principado sobre sus hombros. And the government will be upon his shoulders. Estaba señalando que iba a gobernar las naciones. He's saying that he will govern the nations. Y será su nombre admirable. And his name would be admirable. Esta palabra admirable This word wonderful. traduce de una palabra hebrea It comes from a Hebrew word. que únicamente se le otorga a Dios y a las obras de Dios, nunca a los hombres ni las obras de los hombres. That this word is only attributed to the things of God and God himself and never to the things of man. Consejero, Counselor. porque tendría la sabiduría suficiente para gobernar. Because you would have all the wisdom to govern. Dios fuerte, Mighty God. porque en él habitaría toda la plenitud de la deidad y todo el poder para ejecutar sus planes. Because the full plenitude, the full power of the deity would be abiding in him. You have all the power to execute his plans. Príncipe de paz, Prince of peace. porque él traería paz para con Dios a todos los hombres por medio de la redención. Because he would be able to bring peace between God and man through his redemption. El nacimiento de Jesús fue el nacimiento más singular en toda la historia. The birth of Jesus was the most singular birth throughout all of history. Porque nosotros comenzamos a existir cuando nacimos, pero cuando Él nació, Él ya existía. Because we began to exist when we were born, but when Jesus was born, he already existed. Verdaderamente que el nacimiento de Jesús fue verdaderamente algo singular en toda la historia. Truly, the birth of Jesus was something completely singular throughout all of history. Porque era la primera vez que un hombre estaba siendo engendrado por el Espíritu Santo. Because it's the first time that a man was being, the first time that there was ever a virgin birth. El nacimiento de Jesús fue un evento supremo. The birth of Jesus was a supreme Era event. Dios mismo engendrando
un hijo en un vientre humano, en el vientre de una mujer. It was God himself putting his son in the womb of a woman. Y el ser que allí se engendraba era algo completamente, era de una sustancia gloriosa, era divina y era humana. That baby that was in that womb was something glorious, divine, and human. Por tanto, por eso fue anunciado, por tanto el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. That's why it's saying that holy son that will be born will be called the Son of God. Había llegado ya el cumplimiento de los tiempos. There had been a completion of the time. En aquel tiempo, para el nacimiento de Jesús, aunque la arquitectura estaba muy adelantada, eso lo podemos ver en los coliseos romanos, y era el imperio romano quien estaba en eminencia. Even though we see that the architecture at that time was very powerful, and the Roman Empire was the one that was governing over that area. Los filósofos griegos, con todo su conocimiento y sabiduría, van adelante de Dios. All of the different philosophers and all of them who had vain understanding before God. Israel estaba espiritualmente seco como un desierto. Israel was truly dry like a desert. Abundaba la idolatría en todo el mundo. Idolatry abounded. Había llegado, el sacerdocio estaba corrompido. The priesthood was corrupt. Había llegado el momento preciso y necesario para que Dios enviara un Salvador. There came a perfect time for God to send a Savior. Cuando meditaba en esta palabra, en la condición del pueblo de Dios, en la condición de cómo estaba la tierra en esos tiempos, se me pareció bastante la de hoy. Yo creo que se está preparando todo para que el Señor Jesucristo vuelva por segunda vez. When I meditated upon this word and I looked at the times and the events that were happening at that time, it's very similar to the time and the events that are happening to here, and it's also preparing itself for the second coming of Habían Christ. pasado 400 años desde la última vez en el capítulo 4 de Malaquías que se había hablado acerca del Mesías, que un profeta había hablado acerca del Mesías. 400 years have passed from the last time that any prophet spoke about Messiah. Y se vuelve a escuchar nuevamente una profecía acerca del Mesías cuando, ministrando Zacarías, el padre del Juan el Bautista, le apareció un ángel, no, para anunciarle. The last time one of the more prominent times that we heard a prophecy of the Messiah was when when Zacharias, John's father, an angel appeared to him Para anunciarle del nacimiento de Juan. to announce to him the birth of Pero John. dice la palabra de Dios But the word of God says que Zacarías fue lleno del Espíritu Santo that Zachariah was filled with the Holy Ghost, e irrumpió en unas palabras gloriosas. and he broke into a glorious word. Dijo: bendito sea el Señor Dios He Todopoderoso, said, "Blessed be the Lord God Almighty, porque ha visitado y redimido a su pueblo Israel, because he's come to draw near his people y Israel. nos ha levantado un poderoso Salvador de la casa de David su siervo". And he's raised a powerful Savior from the same house of David." Es aquí cuando por primera vez comienza a mencionarse ya, a profetizarse sobre el Mesías. Here's one of the first times that we start speaking about in prophecy about a Messiah. Luego viene el ángel y lo anuncia a María. Then an angel comes and announces it to Mary. No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. He aquí que ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, al cual pondrá por nombre Jesús. Este será grande y llamado Hijo del Altísimo, y le será dado el trono y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará en la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. But the angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. You will be with child and give birth to a son, and he will be given him the name of Jesus. He will be great, and he will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his father David, and will reign over the house of Jacob forever, and his kingdom will never end." Luego también se le anuncia a José, And then el later, esposo de María, madre de Jesús. it's announced to Joseph. Dice: no temas, José, de recibir a María por mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y llamará su nombre Jesús, porque éste salvará al pueblo de sus pecados. Y todo para que se cumpliese la Escritura, cuando habló el Señor por boca del profeta y dijo: he aquí que nacerá de una virgen. But after you consider this, the angel of the Lord appeared to him in a dream, speaking about Joseph. "Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what she has conceived is from the Holy Spirit. He aquí que la virgen, lo dijiste, he aquí que la virgen dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. And all this took place and to fulfill what the Lord has said through the prophet. The virgin will be with child and will give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us." 3 anunciaciones. 3 announcements. Jesús Jesus indica su misión
indicates his mission. Indica su propósito porque Él salvará al pueblo de sus pecados. His purpose, because he will save humanity from their sins. Y hasta el día de hoy, Until today, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. there is no other name under the sun by which we can be saved except for the name of Jesus. Amén. Amen. Emmanuel, Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, translated means God with us. está apuntando hacia su naturaleza. He's pointing to his nature. Dios con nosotros, Jesús es Dios manifestado en carne. Jesús el Salvador es Dios manifestado en carne. Jesus the Savior is God manifested in the flesh. Eso es lo que significa Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, apunta hacia su naturaleza. That's what it means. Emmanuel, God with us, it points to his own nature. En los evangelios, cuando usted lee los evangelios, siempre se dirigen con el nombre de Jesús. And that way, as you read through the Gospels, they point to the name of Jesus. Hablan del tiempo de su humillación. They speak of the time of time here incarnated. Pero cuando leemos las epístolas, en las epístolas dan testimonio de Jesús, pero ya glorificado y exaltado. Se le llama el Cristo, que en hebreo es el Mesías. But when we read the epistles, it talks about Christ being glorified, which in Hebrew means Messiah. Por eso es que poco después vemos a Pedro cuando testifica en su primer sermón, él presenta el evangelio y termina diciéndole en el capítulo 2 para el versículo 39, termina diciéndole: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a ese mismo Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. That's what it says later on. Peter speaking, he says to all the house of Israel, know that Christ that you have crucified, God has exalted and made him Lord and Messiah. Entonces entendemos que Jesús, que Emmanuel es Dios con nosotros, describe su naturaleza divina. So now Emmanuel is God with us, which describes his natural humanity. Jesús es Salvador porque Él salvará al pueblo de sus pecados, que describe su misión. Jesus, the Savior, it describes his mission. Y Cristo, el Mesías, ¿no? Describe su oficio. And Christ the Messiah describes his work. Ahora vamos ahora un poquito a ver, hoy tenemos que hablar de Jesús. Vamos a hablar de su oficio. Vamos a ver cuál es el oficio de Jesús. Amén. Vamos a ver cuál es el oficio de Jesús que le acabó de decir el Mesías. Todos le llamamos el Cristo, el ungido, el Mesías. Es su oficio. Vamos a ver de qué se trata este oficio. Today we're going to be talking obviously about Jesus, and we're going to talk about Jesus as the Messiah. Today we're going to be talking about that office of Jesus, the Messiah. En el Antiguo Testamento, al antiguo pueblo, Dios había ordenado 3 unciones principales: profeta, sacerdote y rey. Back in the Old Testament, we were talking about there was 3 principal things: a prophet, a priest, and a king. Y Jesús ejerce esas 3 funciones. And Jesus fulfills those 3 functions. Yo quiero que busquen un momentito en el libro de Hebreos porque quiero leerlo con ustedes. I want you to just go to Hebrews really quick. Busquen el libro de Hebreos en el capítulo 1. Hebrews 1. Los 3 primeros versículos. Hebrews 1, verses 1 through 3. Vamos a ver aquí las 3 unciones de Jesús. We're going to see the 3 functions of Christ right here. Dicen amén cuando lo tienen. Say amen when you got it. Hebreos capítulo 1 del 1 al 3. Hebrews 1, verses 1 through 3. ¿Dicen amén? Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Aquí vemos al profeta. Recuerde que un profeta es un portavoz de Dios, alguien que habla la palabra que Dios le da a hablar, el mensaje de Dios. Amén. Nos ha hablado por el Hijo. Vemos aquí el profeta, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Aquí vemos al sacerdote. Habiendo purificado, escuche bien, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Ahí vemos al sacerdote. Por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Aquí vemos al Rey. Amén. Amen.
Here in Hebrews chapter 1, we see the three functions. In the past, God spoke to our forefathers through the prophets at many times and in various ways. But in these last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed heir of all things and through whom He made the universe. The Son is the radiance of God's glory and the exact representation of His being, sustaining all things by His powerful word. After He had provided purification for sins, He sat down at the right hand of the Majesty in heaven. Here we see the three functions of Jesus fulfilled. Amén. Le dije anteriormente que un profeta es uno que habla de parte de Dios. I said here, a prophet is a person that speaks on behalf of God. No habla de sus sentimientos, Does he speak of his emotions, no habla de su propia voluntad, of his own will? habla las palabras que Dios le da a hablar, He speaks the word God gave las him, palabras que Dios le dice que hable. the word that God tells him to speak. Cuando usted lee la Biblia y usted la está leyendo, usted está profetizando, usted está hablando lo que Dios ha hablado. When you read the word of God audibly, you're prophesying because you're speaking the word that God gave you to speak. Amén. Un profeta en el antiguo pueblo tenía tres funciones. A prophet in the Old Testament had three functions. Tenía que denunciar el pecado. He had to expose sin. Isaías denunciaba el pecado. Isaiah pushed Aún a out los sin. reyes. Even to kings. Jeremías, al rey Ocosías le denunciaba el pecado. Even prophet Jeremiah also put out sin. Pecado de idolatría porque tenía ídolos en el templo. Even idolatry, he exposed that sin. El profeta Natán acusó a David también de su pecado. The prophet Nathan accused David also of his sin. O sea, un profeta denuncia el pecado. A prophet exposes sin. También el profeta revelaban la verdad espiritual de la ley de Dios. Also, a prophet would reveal the spiritual truths of the word of God. Ellos podían decirle el significado espiritual de la palabra de Dios. So they would edify them spiritually from the word of God. Y también el profeta dejaba saber al pueblo, o transmitía también lo que había de venir, tales cosas también como si se arrepentían y se volvían a Dios y obedecían, Dios les entregaba a sus enemigos y la presencia de Dios estaría con ellos. Even a prophet would be able to announce of things to come and also foretell them of signs that if a people would repent and turn back to God, that God will give them victory in battle and that God would bring His presence back to His own people. O sea que un profeta, no, así era una atalaya de Dios. And a prophet was pretty much a watchman of God. Vamos a ver a Jesús el profeta. Let's see Jesus the prophet. Dios, en estos tiempos, Dios nos ha hablado por el Hijo, acabamos de leer. Here as we see in the word of God that God spoke to us through His Son. Él nos revela al Padre, He reveals the Father, el corazón del Padre, The heart of the Father, el carácter del Padre, the character of the Father, la santidad del Padre, the holiness of the Father, el amor del Padre, the love of the su Father, perdón, His forgiveness, también su juicio. also His judgment. Nos revela también la verdad espiritual que hay en las doctrinas bíblicas, en su palabra. He also reveals spiritual truth that is in the doctrine in His holy Jesús word. nos revela que hay un nuevo cielo, una nueva tierra, Jesus reveals to us that there's a new heaven and a new earth, que hay salvación y vida eterna para todos los que se arrepienten y se vuelven a Él. that there's salvation and eternal life for all those that repent and turn to Him. También Jesús nos revela sobre el infierno para aquellos que no se arrepienten. Jesus also speaks about hell for those that don't repent. Jesús habla del infierno de condenación eterna Jesus speaks about eternal condemnation in hell para los que continúan viviendo en su pecado. for those that continue to live in their sin. Jesús el sumo sacerdote, Jesus the high priest, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por sí mismo, having been able to work out the purification of sins by Himself, conforme leímos en las Escrituras. according to the word of God. El sacerdote era alguien a cargo, de efectuar ciertos rituales en el altar. A priest was somebody who was in charge of carrying out certain rituals in an altar. Era como un mediador entre Dios y los He hombres. was a mediator between God and man. Era un ministro especialmente designado para el culto. He was a minister designated for the service. Estaba también el sumo sacerdote, There was also a high priest, que era un sacerdote, un dignatario mucho más alto. as a priest that had a higher position. El sumo sacerdote entraba una vez al año a hacer expiación. Ese era como el más importante rito que tenía que hacer, y era el día de la expiación una vez al año. The high priest entered one time into the most holy. Esa era su función más importante. The high priest his most important function was going in once a year to do that atonement for expiation, for the repentance of sin. Una vez al año Once a year, entraba al lugar santísimo that he would go into the holy place para hacer expiación por los pecados del pueblo. to make expiation for the sins of the people. En el lugar santísimo In the holy place, estaba allí el arca. there was the ark. Estaba allí el arca, y dentro de esa arca estaba la ley. Inside of the ark Las was the tablas law. de la ley. Was the law. Ponga atención. Pay attention. En esa arca estaban las tablas de la ley. And inside the ark were the tablets of the law. El arca tenía una tapa llamada propiciatorio. The ark had a covering.
llamada propiciatorio que la cubría. Era una losa de oro maciza hecha en una sola pieza. The top was massive and made of one piece. El propiciatorio, esta tapa, cubría el arca. And this top covered the ark. Alrededor de esta tapa, alrededor del propiciatorio, había una coronita o una cornisa también de oro. And around the ark there was an embroidery of gold. Esta cornisa o coronita que iba alrededor del propiciatorio, de la tapa, era para que cuando el propiciatorio estaba cubriendo el arca, la tapa no se moviera, quedara siempre fija sobre el arca. That embroidery around the top was pretty much put there so when the top was placed on top of the ark, it would remain firm and not fall off. Una vez al año entraba allí el sumo sacerdote One time a year, the high priest would go in there con la sangre de un macho cabrío, de un sacrificio, with the blood of a lamb, y regaba el propiciatorio. and he would sprinkle over the top the La blood. sangre de ese animal The blood of that animal era en ese mismo lugar, tengo que decirles también, en el propiciatorio, donde se manifestaba la presencia de Dios. it was in that same place where the presence of God would manifest itself. Era el único lugar donde se manifestaba la Shekinah de Dios, su presencia. That was the only place that the Shekinah glory of God would manifest itself, God's presence. Por eso se le llamaba también el trono de misericordia. That's where we also get the throne of mercy. Fue allí en ese lugar donde hablaba él con Moisés. That was the same place where God spoke with Moses. Ahora escuchen. Now listen. Cuando el sumo sacerdote entraba con la sangre y la regaba sobre el propiciatorio, When the high priest would come in with the blood and he would sprinkle over the top of the ark. la vida de la carne está en la sangre. The life of the flesh is in the blood. La vida de ese animal sacrificado era en lugar de la del pueblo. The life of that sacrificed animal was in place of the people. Él tenía que hacer sacrificio por sí mismo, por los reyes, por el pueblo, por todo, una vez al año. He had to make a sacrifice for himself, for the people, for the kings, once a year. Era el día de la It expiación. was a day of expiation. Expiar era que cubría. The expiation it would cover. Con esto y por fe en lo que Dios había demandado, With this and with acting in faith as to what God spoke to do. la vida, la sangre que era vertida sobre el propiciatorio, The blood that was sprinkled over the top, quedaba entre los ojos de Dios it would be before the eyes of God. y las tablas que estaban dentro del arca. And also the tablet that was inside the ark. Eran las tablas de la ley. It was the tablet of the law. Cada una de esas líneas, de esos mandamientos, Each one of the lines on the tablet was a commandment. demandaban justicia. Speaking of justice, Y de acuerdo a la justicia, la paga del pecado es muerte. according to the law, the wages of sin is death. Entonces, la sangre estaba cubriendo The blood would cover. la tabla de la ley que había sido violada por el pueblo. That blood would cover pretty much the law that was broken by the people. Lo explico en otra I'll forma. explain it in another way. Haga de cuenta que ahí está el arca, For example, there's the ark. ahí están las tablas de la ley. There's the tablets of the law. Y usted ha violado la ley. And you've broken the law. Si Dios mira el ojo de Dios está ahora sobre su ley, And if God sees it, his eyes are over that tablet, sobre su ley que tú has violado, over the law that you've broken. y Dios sabe que tú las has violado todas, And God knows that you've broken them all. porque el que viola uno es culpable de todos. Because if you fail in one, you failed all of them. Y el terrible ojo de Dios está sobre su ley. And the mighty eye of God is over Y his la ley word. está haciendo demanda por tu vida. La paga de pecado del mundo está demandando que tú seas condenado, que tú seas condenado eternamente. The wages of sin is death and that you be condemned eternally because God's eye is over that law. ¿Verdad que tú quisieras que algo tapara eso Wouldn't you y want que something no to se cover that? viera tu falta y que no se viera tu pecado? Once you want something to cover it so it wouldn't see your faults or your sins. ¿Verdad que tú quisieras que algo se interpusiera ahí para que Dios no viera tu falta? Porque el hombre tiende a esconderse cuando está mal. Just because a man has a tendency to hide himself, don't you want something to cover that sin so God don't see it? Eso fue lo que Cristo hizo en aquella cruz sobre el monte Calvario. That's what Jesus did on the cross of Calvary. Cuando Dios miraba el arca, cuando Dios miraba el propiciatorio, When God looked at the top la tapa que cubría el arca, that covered the ark, lo que veía era la sangre what he saw was the blood del animal Of the animal. en lugar de la vida del hombre. in place of man. Pero ahora, But now,
Ahora, Now, lo que Dios mira what God sees, cuando tú has creído en Jesucristo, when you believe in Jesus, cuando tú has creído en el sacrificio de Cristo, when you believe in the cuando tú has sacrifice of creído Jesus, que la vida de su sangre es suficiente para limpiarte de todo pecado, when you believe that His blood cuando is tú capable te to has wash your sins, arrepentido, when you repented, cuando Dios te mira a ti, when God sees no you, te mira a ti, He don't see you. si mirara tu corazón, He sees your heart. te fulminara ahí mismo. He will smoke Él you right mira up. la sangre, He sees the Él blood. mira la sangre He de sees Jesús the blood. que te ha He cubierto, sees the que blood te ha of Jesus that limpiado. covers you and Él cleans mira you. la vida de Jesús He sees the y life a of través Jesus. de Jesús The te life está of Christ. mirando a ti. He's looking at you. Justificados pues por la fe, Justified tenemos through paz faith. para con We Dios have peace with por God. medio de su Hijo, nuestro Señor y Salvador, Through Jesus, our Savior, Jesucristo. Jesus Christ. Aleluya. Hallelujah. Come on today. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Glory, glory to Jesus. Come on. Los sacrificios de los animales The sacrifice of the animals. eran todos los años. It's every year. Todos los días sacrificaban. Every day they Una sacrificed. vez al año. Once a year. El sumo sacerdote entraba. The high priest would come in. Jesús hizo un solo sacrificio. Jesus made one Lo hizo sacrifice, perfecto. and it was perfect. Satisfizo la justicia divina. Satisfied the divine justice. Y lo hizo perfecto y de una vez y para siempre. He did it perfectly once and forever. Solo tienes que creerlo. You just gotta believe it. Amén. Amen. Amén. And amen. Que Él cumplió toda la He ley. fulfilled all the law. Traspasó los cielos He went through the heavens con su sangre. with His blood. Entró al lugar santísimo. He came into the holy No hecho place. por mano de hombre. No hecho por mano de hombre. Not made by hands of man. Jesús entró al verdadero. Jesus came in true by Himself. Hecho ministro del santuario. Made a minister of the sanctuary. Presentó su sangre. He presented His Y se blood. sentó a la diestra de la majestad And de He la sat at the right alturas. hand of the majesty. Amén. Amen. Hoy Jesús es ministro del santuario That's why Jesus is the minister of the sanctuary. por lo que hizo, Because of what He did. por su sangre preciosa. Through His precious Él blood. fue la ofrenda. He was the Él fue offering. el ofrendante. He was the Él se one ofreció offered. a sí mismo. Jesus gave Y himself. hoy también Él es el mediador de un nuevo y mejor pacto. And today He's also the same mediator of a new and great pact. Él ha sido la garantía de nuestra salvación. He is the guarantee of our salvation. Pero Él sigue siendo la garantía de que todas sus promesas se cumplirán en cada uno de nosotros. And He's also the guarantee that His promise will come to pass in all of our Aleluya. lives. Aleluya. Señor, estamos hablando de ti. Lord, we're speaking about you. Thank you, Jesus. Aleluya. Glory. A veces al hombre le es difícil creerlo. Estamos tan acostumbrados que todo nos cueste algo. It's so hard for us to believe because we're so accustomed for us to get something, it costs us something. Que nos cuesta creer que esta salvación fue simplemente así, gratuita, que tú la recibes y se hace efectiva en tu vida cuando tú lo crees. It's simple, just like this. It's a free salvation. It becomes effective in your life when you believe it. El dinero jamás podría haber comprado tu salvación. Money can't buy salvation. Solo la sangre de Jesús. Only the blood of Jesus. Una vida perfecta, A perfect life sin mancha without y spot sin pecado. and without sin. Mesías es profeta, Messiah is the prophet, es sumo sacerdote high priest, y es el rey. and He's the king. Amén. Amen. Se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. He sat at the right hand of majesty. Ahora tengamos esto siempre presente. Have this always El reino present. de Dios es eterno. The kingdom of God is eternal. Dios es rey eternamente y para siempre. God reigns forever. Amén. Amen. Ok. El gobierno de Dios que demuestra la soberanía se le llama teocrático. The government of God that shows His sovereignty is called the theocratic government. Entonces ese fue el gobierno que Dios estableció en el pueblo de Israel. And that was the type of government that God established over his people, Israel. Vamos a ver un poquito a grandes pasos la trayectoria del gobierno teocrático. Let's see in great steps the progression of a theocratic El government. gobierno teocrático se establece por primera vez en la tierra en el Edén. The theocratic government established here on earth first time in the Garden of Eden. Cuando Dios creó al hombre, When God created man, le dijo, He said, juzga la tierra y señoread sobre ella. rule over the earth. Le dio una autoridad delegada. He gave him an authority. El gobierno era de Dios. The government was of God. Él le dio una autoridad delegada al hombre. He delegated an authority to Pero el man. hombre nunca podía olvidar que el gobierno era de Dios. But man can never forget that the government was of Era un God. gobierno teocrático. It was a theocratic government. Luego sabemos que Adán pecó y perdió
el reino en la tierra. Later we know that Adam sinned, that he lost that authority here on earth. Más tarde dice las Sagradas Escrituras que la maldad de los hombres aumentaron, vino el diluvio y entonces el gobierno teocrático se establece con Noé. And later on we see that the sin came in and the idolatry was at all-time high and the flood came and washed away the people. A él también Dios le dijo multiplicaos y fructificad y sojuzgad la tierra. And the theocratic government was formed with Noah, and he said, multiply and fill the earth, be fruitful and multiply. Ahí vemos también el gobierno teocrático, el gobierno de Dios siendo delegado a Noé. And there we see a theocratic government being established and delegated again to Noah. Luego el gobierno teocrático pasa a los patriarcas. Later the government is passed over to the patriarchs. Luego fueron a través de los jueces. Later to the judges. Luego tuvo el gobierno teocrático bajo los reyes. Then the theocratic government was under the kings. Pero finalmente, cuando ya todo fue dispersado, bien tuvo bajo los profetas. And later, after it was all dispersed, it was under the prophets. Eran portavoces escogidos por Dios que le hablaban a los reyes, aunque ellos generalmente casi nunca obedecían, no escuchaban ni obedecían. There were mouthpieces of God that would speak to the kings, and the kings had a tendency never to listen or Por lo obey. que fueron todos esparcidos. And that's why they were all dispersed. El profeta Jeremías Prophet Jeremiah. anuncia la partida de la Shekinah, de la gloria de Dios, del templo. The prophet Jeremiah announces the departing of the Shekinah glory from the temple. Con la partida del templo, Dios marca ahí mismo ya la terminación del reinado y de los reyes que estaban supuestamente haber manifestado el reino de Dios. With the parting of the Shekinah glory of God, the prophet Jeremiah announces that the end of the kingdom of the kings that manifested the glory of God. Y va a comenzar la etapa de los gentiles. And now will be a time for the Gentiles. Había comenzado el tiempo de los gentiles e Israel ahora es puesto aparte hasta la venida del Mesías. And now it talks about the time of the Gentiles that is placed apart up until the coming of the Messiah. El futuro reino vino a ser ahora el tema más importante para todos los profetas. Now the future kingdom to come was the most important theme of all the prophets. Casi todos los profetas del Antiguo Testamento, ¿no?, testificaban de él. Almost all of the prophets of the Old Testament testified of it. Profetizaban de un reino que sería teocrático, o sea que sería Dios mismo gobernando. All of the old prophets of old would testify of a theocratic government. Los antiguos profetas profetizaban, el rey será Emmanuel, Dios con nosotros. The prophets would have prophesied, his name will be Emmanuel, God with us. Será heredero del trono de David. He would inherit the throne of David. Nacería de una virgen. He would be born of a Sería virgin. llamado hijo de hombre. He would be called son of Sería man. llamado hijo de Dios. He would be called son of God. Renuevo justo de David. Renuevo justo de David. He would be the new justice of David. Admirable, An admirable, consejero, counselor, Dios fuerte, God, mighty Padre God, eterno, eternal príncipe Father, de paz. Prince of Peace. Aleluya. Y lo deletado de su imperio no tendrá fin. And his kingdom will have no end. Todas las funciones del gobierno estarían centrados en esa persona que profetizaban. All of the functions of the government will be prophesying that one person. Isaías lo ve y lo nombra juez, legislador y rey. The prophet Isaiah announces him as judge and king. Los profetas, todos desde el salmista hasta Malaquía, hablan de la restauración del reino por medio de un rey, de su rey Jesús, All the prophets, refiriéndose a Jesús. all the prophets from the psalmist to Malachi speaks about the establishing of the kingdom of God through one person. Más tarde nace Jesús Later on, Jesus is born. y Jesús inicia su ministerio anunciando que el reino de los cielos se había acercado. And Jesus begins his ministry announcing that the kingdom of God is at hand. El rey fue rechazado, The king was rejected. fue muerto, He fue died. sepultado, He was buried. pero resucitó al tercer día, But he resurrected on the third levantándose de entre los muertos. Rising up from the Venció el dead. poder del pecado, He conquered the power of venció sin. la muerte, He conquered death. ascendió a los He cielos, ascended to the heavens. siendo exaltado Being exalted sobre todo principado, above all sobre principality, toda potestad. over all power. Se sentó a la diestra de la majestad de las He alturas sat on the right hand of the para Most ser High coronado como el soberano rey de reyes to be y crowned señor as de a sovereign señores. King of kings and Lord of lords. Amén. Amen. Y es en esta autoridad, And that's how we establish la authority. autoridad, en esta posición de autoridad, And this position la of authority, jurisdicción the condition, y la administración de su gobierno the ministry of his government, va a pasar mucho más allá de las esferas de la iglesia. Será un rey que gobernará todas las naciones, todos los reinos de este mundo. and his government goes a lot farther than the church. He would reign over all the kings, over all the earth. Y en ese día se verá toda su gloria. And that day his glory will be seen Y se everywhere. verá realizado en la tierra el propósito eterno de Dios, And we realize on the earth the eternal purposes donde of toda God. rodilla se doblará ante Every su knee shall nombre bow in y his name. toda lengua confesará And every tongue que confess Jesucristo that es el Jesus Señor is the Lord. para gloria de Dios
Padre. To the glory of God the Este Father. es Jesús, This is a Jesus, quien nosotros celebramos who en we este día, celebrate today. de quien hacemos memoria. who we make memory of, Uno que es profeta, who as a prophet nos ha hablado del Padre. Spoke to us about Uno the que Father. es sacerdote. is a priest. Hoy Él sigue siendo mediador entre el pecador y el hombre, He keeps being a mediator between pero sinner sigue and siendo man. intercesor para lo que hemos creído. He's also an interceder for those Hoy who Él believe. sigue salvando. He keeps saving. Hoy Él sigue libertando. He keeps delivering. Ay, porque no, ay, Señor, Come on now. porque que invoca el nombre de Jesús no será avergonzado. He who calls on the name of the Lord will not be put to shame. Aleluya. Hoy podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. We can go boldly before Podemos the throne of entrar al grace. trono de We misericordia. can go before the throne of No mercy. importa cómo hayas vivido. Doesn't matter how No you've lived. importa cuánto hayas hecho. Doesn't matter what you've La done. sangre de Jesús derramada hace 2000 años en aquella cruz sobre el monte Calvario The blood of Jesus that was shed 2,000 years ago on sigue Mount Calvary. teniendo poder para limpiar. Keep having power to Sigue perdonando. Keeps forgiving. Es preciosa It's para el precious. Padre. Es única para el Padre. It's unique to the Father. Aleluya. Aleluya. Glory. Aleluya. Glory. Come on now. Come on now. Come on, Pastor. Jesus. Aleluya. Hey, glory. Este es Jesús. This is Jesus. Jesús. Jesus. Cuando recibimos a Jesucristo, When we receive Jesus, lo recibimos con el conocimiento de que nos había salvado, we receive him with the understanding that que he es saved nuestro us. Salvador, He's our Savior, y lo es. and he is. Pero escucha una cosa. But listen to this. Una vez One tú lo time, recibiste, you received them. una vez fuiste perdonado, One time you were lavado forgiven. tus pecados, Washed of your sins. Él vino a ser tu Señor. He came to be your Lord. Él vino a ser el Rey en tu vida, He came to be the King in your life. Rey en tu corazón. King in your heart. Para esto nació Jesús, For this he was born. para ser Rey, To be King. para ser Señor. To be the Lord. Vamos terminando este año. We're finishing up this year. Vamos finalizando este año. We're wrapping it up. Y vuelvo a reiterarte nuevamente. And I want to reiterate Es to una you. buena oportunidad para decisiones. It's a great opportunity for Es making a una decision. buena oportunidad para resoluciones. It's a great opportunity for Qué resolution. tristeza, How sad it would qué be. aburrido How sad it would que, be. que este año que entre te sea igual que el anterior y el anterior y el anterior. How sad it would be for the years to just keep repeating themselves. ¿Por qué no preparas tu corazón Why don't you prepare your heart para tomar una to decisión? make a decision? Si no has recibido a Jesús, If we won't receive para Jesus, comenzar una vida con Cristo. to begin a life with Si no Christ. lo has recibido en tu corazón, If you need to si receive no it in lo your has heart, invitado a tu vida, if you haven't invited him into your yo life, creo que es un gran momento. I believe it's a great Pero si moment. ya tú lo has invitado But a if tu you've vida, invited him into your si life, ya tú eres creyente, if you're a believer, qué bueno sería how great que it'd tu be decisión that your fuera decision que realmente Él sea el Señor de tu vida. would be that he would really be the Lord of your Que life. comenzaras un año en obediencia. That you would begin a new en year of obedience. obediencia a todo lo que Él dice. In obedience to everything he Si says. preguntáramos a cada uno si aman al Señor, decimos que sí, que le amamos. If you ask everybody if they love God, they say yes, Pero we love him. Él es el que dice, But he's the one that says, si me amáis, if you love me, si me amáis, if you love me, guardad mis mandamientos. keep my commandments. ¿Cuál es el mandamiento del What's his Señor? command? Dígame, ¿cuáles son los Tell me, mandamientos? what's his command? Amarás al Señor tu Dios Love your God con todo tu with all corazón, your heart, con toda tu alma with all your y soul, con toda tu and with fuerza. all your strength. Y el segundo es semejante. The second is the Y following. a tu prójimo como a ti And mismo, your brother. porque Love esta like es yourself. la ley Because this is the y law. los profetas. The law of the prophets. ¿Qué significa amar a Dios? What does it mean to love God? Con todo tu corazón, With all your heart. con toda tu fuerza, With con all your toda tu strength. alma. With all ¿Qué your soul. significa What does eso? that mean? ¿Sabes lo que significa? No es que yo amo al Señor, no, no, no. You know what that means? It's not just that. Es un amor que domina tus sentimientos. It's a love that dominates your emotions. Es un amor que domine tus emociones. It's a love that dominates your Es un emotions. amor que domine tu voluntad. It's a love that dominates Que your will. domine tus pensamientos. That governs your thoughts. Que domine todo lo que haces. That governs everything you piensas do, o you dices think, and you say. En todo tiempo. In all time. En todo momento. In every moment. Es que seas lleno de su plenitud. Is to be filled with his Que Él sea power. lo primero y lo último en tu vida. Let that be the first and the last thing in El your life. amor al Señor tiene que dominar tus The decisiones. love of God has to dominate your decisions. Tiene que controlar todo lo que tú eres, las intenciones y motivaciones Has de to tu control corazón, all your de tus intentions and your motivations pensamientos. of your heart and your mind. Eso es amar a Dios That's to love con toda God tu alma. with all your soul. La facultad donde está tu voluntad, tus sentimientos, tus pensamientos, tus emociones, If not, you're just dealing and playing around with your feelings and your con todas tus emotions. fuerzas With all your y strength. con toda tu mente. With all your mind. Póngase de pie. Rise to your feet.
Cuando decimos que le amamos al Señor y no hacemos lo que Él dice, estamos acumulando pecado sobre pecado, pecado de mentira y de hipocresía. When we say we love God and we don't do what He says, we're just amounting sin upon sin. Mentira e hipocresía. Lies and hypocrisy. E idolatría, It's idolatry. porque te constituyen tu propio Dios. Because you constitute yourself in your own Y los God. pecados que condenaron al antiguo pueblo fue precisamente la desobediencia al Señor y la idolatría. And the sin that messed up the old folks was the same thing. Yo te invito a que inclines tu cabeza. I invite you to bow your head. Y tenemos una semana, esta semana, para que tú medites en toda tu vida. We have 1 week for you to meditate upon your whole life. Por lo menos tu vida de este año pasado. At least this past year. Volverás a vivir igual, You're going to keep living the same con way. esa tibieza, With that con lukewarmness. ese desánimo. With that A discouragement. un Dios que lo hizo todo por ti. Before a God that did everything for you. A un Dios que te ha dado vida eterna, A God that promised you eternal life. pero un Dios también que puede enviarte al infierno. But you're just choosing a path to hell. Y Él seguiría siendo bueno. And He'll keep being Y good. seguiría siendo santo. He'll keep being Y holy. seguiría siendo justo. He'll keep being just. Si en esta tarde en nuestros medios creo que habían algunas visitas, no sé si serán creyentes, si desean recibir a Jesús como el Señor de tu vida. Alguien va a dominarte, o te va a dominar Cristo o te va a dominar el diablo, pero las obras de uno de los dos tú vas a hacer. No hay tal cosa como una libertad, yo hago lo que quiero, no. En ese yo hago lo que quiero, estás haciendo lo que el diablo quiere que tú hagas. Si alguien en nuestros medios aquí necesita a Jesús y quiere recibirlo como tu Señor y Salvador, yo te invito en esta hora que tú vengas. Y voy a alguien aquí en nuestros medios que necesita a Jesús, que necesita a Jesucristo. Yo te invito a que pase al frente ahora en este momento para orar contigo y orar por ti. Y los demás de la iglesia, los creyentes, yo te invito a que inclines tu cabeza, medita en tu vida en este pasado año y comienza a tomar una decisión en tu corazón. Algo tiene que cambiar. Algo tiene que cambiar en tu vida. A los tibios, dice el Señor, los vomitaré de mi boca. ¿Sabes lo terrible que es que estés tibio y lo único que puedas provocarle a Jesús sea náuseas? ¿Y por qué vivir en tibieza? Si el Espíritu Santo que nos ha sido dado es fuego, si el Espíritu Santo es poder, si lo único que tienes que hacer es decidir en tu corazón y Él hará todo el resto. Deja que el Espíritu Santo te muestre en tu corazón lo que tienes que entregar. Comienza desde ahora, prepárate. Comienza una preparación desde hoy para el año que ha de venir. Yo creo que Dios tiene grandes cosas para su pueblo. Tiene grandes cosas para su iglesia, para el que le cree y para el que guarda su mandamiento, para el que le ama. En el mundo las cosas irán de mal en peor, pero el cielo gobierna sobre la tierra y nuestro Dios está sentado en su trono. Los pensamientos de Jehová son pensamientos de bien y no de mal para su pueblo. Sus caminos son más altos que los nuestros. Y hay palabras de bendición que Jesús ganó para nosotros en la cruz de Calvario. Y recuerda la palabra que fue dada, las promesas de bendición, pero también las advertencias de Dios no regresarán vacías. Ambas serán cumplidas, ambas serán ejecutadas. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Te doy gracias por tu presencia, Padre, en medio nuestro. Te doy gracias, Señor, por tu amor. Te doy gracias por tu misericordia, porque aunque te fallamos, tú no nos has consumido. Te damos gracias, Padre, porque cada momento, cada instante es una oportunidad que tú nos das para volvernos a ti.
Cada minuto, Señor, que Every vivimos minute that we live es una oportunidad is an opportunity para cambiar de to pensamiento. change our attitude Cada instante, oh Dios. every instant. Oh God, Sí, Dios, porque así tú has querido, Señor. for this has been your desire, Lord, En tu amor, in your love, en tu misericordia in your mercy, y por la abundancia de tu gracia and because of the abundance sobre of cada your uno de grace nosotros, upon each and every Padre. one of Yo te us. presento cada hombre, cada mujer I aquí present every presente. man and every woman Padre, here en el present. nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, en el nombre de Jesús, in the name of que tu Jesus, Espíritu Santo may your Holy Spirit inicie una obra begin a work en cada uno de nosotros, in every one Señor. of us, oh God. Una obra, mi Dios, para ser vista, A work that would be seen, que nos lleve a ser epístolas abiertas, dignas de ser leídas. that would cause us to be like an open book worthy of being read. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, que el mundo pueda verte that the world would see en cada uno you de nosotros, Señor, in each and every y one of quieran us. correr a They conocerte. would want to run to know you. Padre, en el nombre de Father, Jesús, in the name of Jesus, aviva, Señor, cada espíritu, revive every spirit, restaura, restore, renueva, renew, sopla sobre todo huesos secos, Señor. breathe upon every dry bone. Sopla una vez más. Breathe upon once again. Avívanos, Señor. Revive us Aviva la again. vida que nos has dado. Revive us to the life that you have Avívanos, oh given Dios, us. Revive y us, que oh Lord, vivamos that we para might ti. live for you. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Amén. Amen. Amén.